Conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Platicando con Carlos. Este es el episodio número 27. Hoy vamos a abordar un tema crucial, un tema muy importante para todos los que nos están viendo y lamentablemente a menudo es un tema silenciado. El devastador impacto de la pornografía en nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. El tema de hoy se llama Desde la psiquiatría. ¿Cómo la pornografía puede destruir tu salud mental? Queridos amigos, vivimos en una era en la que la pornografía es más accesible que nunca, pero pocas veces hablamos de sus verdaderas consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo afecta el consumo de pornografía a nuestro cerebro? ¿Qué estragos psicológicos provoca? ¿Cómo daña nuestras relaciones personales y nuestra intimidad? Y desde una perspectiva cristiana, ¿cómo puede apartarnos de nuestra comunión con Dios y alejarnos del Señor? La pornografía no solo distorsiona nuestra percepción de la sexualidad, sino que también nos aleja de los valores y principios que guían nuestra fe y obviamente que erosionan nuestra conexión con Dios y debilitan nuestra espiritualidad. Amigos, en el episodio de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Silmalila Valdovinos Báez, una reconocida especialista en psiquiatría, quien nos ayudará a desentrañar estas cuestiones. Vamos a explorar los efectos neurológicos y psicológicos del consumo de pornografía, su impacto en nuestras relaciones y la vida familiar, y lo más importante, discutiremos estrategias para superar esta adicción y encontrar el camino hacia la libertad y la sanación. Así que les invito a quedarse con nosotros y reflexionar sobre la profundidad y la seriedad de este tema. ¿Están listos para descubrir la verdad oculta detrás de la pantalla y aprender cómo podemos proteger nuestra salud mental y nuestra alma y también a nuestros hijos? Vamos a irnos a una breve pausa y al regresar les presentaré a nuestra especialista invitada del día de hoy, así es que no cambien la sintonía, volvemos en breve. Amigos, estamos de regreso en el programa, el podcast Platicando con Carlos. Es el episodio número 27, así es que vayan tomando nota. Y antes de comenzar, quiero que compartan con todos sus amigos, familiares, con todos sus contactos en las redes sociales este contenido. Si es de bendición para ustedes, seguramente lo va a ser para muchas otras personas. Les presento entonces a la doctora Silmalila. Así es, ¿verdad? Correcto. Sí. Valdovinos Báez. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Mucho gusto, bien. Bien. Vino con la lluvia. Vine con la lluvia, me venía siguiendo, sí, me venía taloneando. Está rica la lluvia y creo que es propicio para hablar de este tema, que a veces puede ser un poquito espinoso, no se habla a veces con mucha libertad, pero quiero comenzar desentrañando un poquito este tema. ¿Cómo el consumo de pornografía, que yo decía al inicio, ahora es más fácil que nunca? Antes la gente tenía que ir a un puesto de revistas, ir a comprar, a adquirir algún producto que alguien quisiera consumir, pero hoy no es tan complicado. Hoy nuestros hijos están expuestos a eso, los adultos estamos expuestos a eso, pero ignoramos que hay efectos serios. No es solamente que yo voy a ver en una pantalla imágenes y luego me voy y no ha pasado nada. ¿Qué pasa en el cerebro? A una persona que constantemente se está exponiendo al consumo de este tipo de material. Ok, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Espero sea muy productiva las respuestas a todos los oyentes, a las personas que les pueda servir en determinadas circunstancias que estén atravesando. Bueno, como usted muy bien lo dijo, ¿verdad? La pornografía viene a ser parte del bolsón de todas las sustancias o todas las actividades que estimulan la liberación un poco descontrolada o desequilibrada de un neurotransmisor dopaminérgico, que es el que nos atrapa, que es el que nos enllava, el que nos deja enchufados en la situación de que el cerebro reconoce que
situación, qué práctica, qué conducta o qué decisión fue la que nos generó algún tipo de satisfacción, de placer, y automáticamente nos retrocede a ese evento y nos hace ir en búsqueda de más. Eso sucede al igual que un shot de cocaína, al igual que un puro de marihuana, al igual que las redes sociales, los juegos de mesa, los videojuegos. Estamos estimulando la liberación de la dopamina, no endógena, sino estamos exigiendo que el cerebro, entre una neurona y la otra, estimule esa liberación, y es muy placentero, es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, una persona que no está preparada, sobre todo un niño, no podemos exceptuar a los adultos, pueden caer dentro de este círculo adictivo. Una pregunta curiosa, cuando hablamos de dopamina, hemos escuchado mucho acerca de esto y de hecho hay muchos psiquiatras y psicólogos que lo hablan en un contexto muy positivo, que todos necesitamos cierta dosis de dopamina. ¿Cómo se mide esto? ¿Y cómo saber que el consumo de pornografía está afectando seriamente mi cerebro? ¿Y cómo diferenciarlo de cuando, por ejemplo, yo tengo un tiempo de esparcimiento que me genera este mismo tipo de sustancia? ¿Cómo se mide eso? Ok, tenemos que retrocedernos a los inicios de la dopamina. O sea, para que todos podamos estar aquí, yo creería que necesitamos de ella, porque necesitamos alimentarnos, que nos genera un estímulo gratificante. Necesitamos la reproducción. Dentro de esa reproducción, obviamente, pues vamos a caer en lo vital, que es la sexualidad, la reproducción del ser humano. Entonces, no podemos decir que la dopamina, pues, es una sustancia muy negativa. Obviamente, pues la pregunta es muy amplia, la que usted me explica, de cómo no hacer que la persona caiga en circuitos patológicos, podríamos decir, donde incurra en un acto repetitivo y abandone otras actividades, otros involucramientos que tienen que ver sobre todo con la práctica familiar, sobre todo con la conexión social o algunas otras actividades placenteras. El ser humano, pues en actividad, en la nueva era, ¿verdad? En la actualidad, perdón, en la nueva era digital, está acostumbrado a todo inmediato. Entonces tenemos que desacostumbrarnos a lo inmediato y empezar a acostumbrarnos nuevamente a hacernos el hábito de postergar la recompensa. La recompensa que nos genera, por ejemplo, un mal momento, y vamos repetidamente, y no quiero sentir el mal momento, no quiero sentir el dolor, no quiero sentir el malestar, y prefiero ir y buscar una actividad placentera, ¿no? O un consumo placentero. Entonces podemos caer en las garras de esta actividad que, como usted muy bien lo dijo, en muchos años atrás lo podíamos encontrar en las revistas físicas en los supermercados y que te viera toda la población, era como muy dudosa tu moralidad sexual. Y ahora lo puedes hacer en oculto, ¿no? En lo secreto, donde nadie te está viendo y nadie te cuestiona, y entonces puedes ir aumentando la cantidad de consumo, la cantidad de horas, la cantidad de días, y puede empezar a interferir en tus actividades de la vida rutinaria, puede empezar a interferir en tus relaciones interpersonales también. Aparte de los cambios neurológicos que experimenta la persona, ¿qué efectos psicológicos también son producidos en una persona que frecuentemente está consumiendo? Si hablamos de una persona que frecuentemente, no eventualmente lo hace, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que frecuentemente ya está acostumbrada, habituada a recibir ese consumo, entonces podemos empezar a encontrarnos una persona que puede caer en momentos de irritabilidad, en cambios bruscos del estado del ánimo, del temperamento también, ¿verdad? Porque hay momentos del día. Si ya las horas aumentaron, la frecuencia aumentó, entonces estamos hablando de cuantificar horas, y esa persona en los momentos que ya no lo puede practicar puede caer en una abstinencia. Ya, y los síntomas de la abstinencia, obviamente nadie le gusta sentirlo, ¿no? Entonces lo que vuelvo y le digo, el dolor es equivalente a mejor voy y busco la carga que me consuela, que me hace no pasar este mal trago. Entonces puede haber una persona con un problema de concentración, de atención, un problema de ansiedad, y si es en los momentos que lo practica a la hora de normalmente ir a dormir, pues obviamente la pérdida del sueño, que es tan vital, ¿no? Obviamente, sí. Y en cuanto a la salud mental, se ha hablado muchísimo. Yo creo que ese es uno de los temas top actualmente. Después de la pandemia se empezó a hablar muchísimo acerca de salud mental. ¿De qué manera este flagelo afecta a la salud mental? En general,
en general, ¿verdad? Como todas las sustancias que pueden ser adictivas, puede generarnos patrones disfuncionales en la vida normal de un ser humano, puede generar decadencia. Y hablando específicamente de la pornografía, que está muy vinculada, ¿no?, a la parte espiritual de un individuo, puede insensibilizar, desensibiliza el placer, porque entre más consume, más necesitan. Entonces, la cantidad de pornografía que el individuo tiene que usar es aún más fuerte. Eso puede distorsionar hasta cierto punto las prácticas sexuales e intentar llevarlas a la práctica dentro de una vida de pareja o dentro de una dinámica social también. Yo he escuchado que personas que consumen, hombres específicamente, aunque se entiende que no solamente los hombres consuman pornografía, hay estadísticas que mencionan un número muy importante, ¿sí?, y cada vez más creciente de mujeres que consumen pornografía, pero en cuanto a los hombres he escuchado también de que la mente se enferma. La forma de sostener mis relaciones interpersonales no es la misma. La forma en que un hombre visualiza a una mujer no es la misma. Es decir, la mente como que queda atrofiada en alguna medida o se enferma, hablando más claramente, y es difícil sostener relaciones interpersonales, aparte de la irritabilidad, aparte de lo psicológico. De lo psicológico, pero esta manera es como que la pornografía me pusiera unos lentes distorsionados de la realidad, no solamente en la intimidad, en la vida cotidiana. Afecta hasta ese punto. Correcto, porque volvemos al punto de lo que atrofia, ¿no? Atrofia la percepción sana y la percepción de la realidad. Recordemos que el mundo de la pornografía, de la industria pornográfica, es un mundo fantasioso, no es el mundo que realmente en la vida íntima sexual de un ser humano que ha caído, por ejemplo, en la vida rutinaria de una pareja cotidiana, no es el mismo mundo de fantasía que ellos ofrecen. No son los mismos prototipos con los que las mujeres normalmente en la sociedad tienen que encontrarse con un hombre. Y volvemos a la parte que dice que el hombre quizás es el flagelo mayor o el más debilitado en esa parte por las conductas sexuales que a veces se normalizan dentro de la sociedad. Y estar empañada de un comportamiento pornográfico distorsiona la figura masculina, femenina, la debilita al punto pues que el hombre no encuentra ya satisfacción ni placer en su cónyuge, por ejemplo, y podemos encontrar comportamientos ya que tienen que ver con prácticas sexuales incorrectas o desviaciones sexuales. Por eso lo vuelvo y menciono, tienen que aumentar la dosis del consumo para volver a encontrar esa satisfacción que al inicio la pornografía promete, pero con el tiempo eso va apagándose. Entonces la pornografía mata a las personas, mata las relaciones, mata al individuo en sí, y por ende, espiritualmente hablando, pues también va a haber sus consecuencias. Una pregunta que a lo mejor está de más, pero quiero hacérsela. ¿Un hombre que está adicto a la pornografía es un abusador sexual en potencia? O sea, ¿está más propenso a convertirse en eso que un hombre que no lo consume, digamos? No directamente, cada caso es diferente, ¿verdad? Hay que analizarlo de cada caso. Sí se asocian casos específicos donde ha salido a luz, ¿no? Personas que han cometido algún tipo de inmoralidad sexual, asesinatos a mujeres. Entonces, cabe recalcar que se relaciona el hecho de que su puerta de inicio a ese mundo sexual distorsionado fue la pornografía. Entonces puede incurrir en algún tipo de prácticas que desvían el comportamiento sano de una persona, pero no directamente, ¿verdad? Es una ley que siempre tiene que ser un abusador sexual. La doctora Slilma Lila es cristiana. Y yo sé que está muy vinculada también con el tema de la iglesia y conoce el comportamiento de la iglesia y de personas cristianas. Y hablando de una persona cristiana que no es desconocido también, que las estadísticas lo muestran, que hay un gran número de gente cristiana, hombres cristianos, accediendo a pornografía regularmente, incluso pastores. Hay estadísticas que lo revelan, al menos en Estados Unidos, de que hay un buen porcentaje de pastores que han confesado en algún momento haber consumido pornografía. ¿Cuáles son los estragos en la vida espiritual? Si ya vimos que hace un estrago en mi cerebro,
a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de salud mental, ¿qué pasa entonces con mi vida espiritual? Cuando estoy accediendo a ese pecado, digamos, pero en particular al tema de la pornografía. Bueno, espiritualmente hablando, menciona el Santiago 1:14 que todos los seres humanos vamos a ser tentados, pero que nosotros podemos darnos anchas a nuestros deseos y placeres de la manera pues que el libre albedrío nos los permite, ¿no? Pero no todas las cosas nos vienen para bien, obviamente. Si se mencionan algunas personalidades como la que usted me está mencionando, pues habría que, no podemos estandarizar, ¿no? Que todos los cristianos, tarde que temprano, pues van a repetir o a consumir la pornografía, pero sí se dan casos aislados, como usted muy bien lo ha dicho. Pero yo creo que la digitalización, la facilidad de encontrar ese estímulo visual, recuerde que somos seres senso-perceptivos, todo estímulo que recibimos despierta una reacción en nuestro cuerpo, obviamente activando algunos circuitos neurológicos en nuestro cerebro, pero ¿cómo espiritualmente va a afectar? Porque estamos hablando que tiene consecuencias de desviar, de pervertir, de torcer, de matar y apagar la espiritualidad. Entonces una persona que está intervenida bajo todas estas palabras que mencioné ahorita es una persona que fácilmente su dominio propio, que también lo vemos que está plasmado en la escritura, puede ser alterado, puede ser tomado y su fuerza de voluntad está débil, porque con facilidad está acostumbrado a recibir ese shock dopaminérgico y no puede decir, ok, esta situación la voy a afrontar de otra manera, voy a ejercitarme, voy a tener otro tipo de actividades sanas, sino que voy a recurrir a lo que normalmente me hace sentirme bien. Hay un ministerio en Guatemala que se llama Libres en Cristo. De hecho, si usted que nos está viendo, nos vamos a adelantar un poquito a las recomendaciones finales, pero si usted que nos está viendo tiene problemas con la pornografía, hay un ministerio en Guatemala que usted puede acceder y puede conocer a través de la página web libresencristo.org, y ellos manejan estadísticas porque han trabajado con un sinnúmero de gentes adictos a la pornografía, y la mayor cantidad de los mentores, pues todos vienen de ese flagelo, pero la gran mayoría son líderes cristianos que en su tiempo de liderazgo, en el ejercicio de su liderazgo, batallaron. Y hay testimonios, pero impresionantes, de gente que estando sirviendo como pastores, como líderes, estaban luchando con eso. Y el testimonio de ellos es impresionante, y por eso creo que debemos acudir a la palabra de Dios, porque realmente es un flagelo que no solamente destruye nuestra familia, nuestros hijos. En serio, falta tan poquito. Saludo a Beatriz. Doctora, no quisiera que esto pasara, pero el tiempo se nos va, que vuela. Quisiera que nos diera unas recomendaciones finales. Me gustó el término que está utilizando, el shot dopaminérgico. Sí. Cuéntenos cómo podemos tomar esos shots dopaminérgicos de fuentes limpias, de qué manera uno puede ir sustituyendo, digamos, o la recomendación de, siempre he entendido esto, que para yo deshacerme de un mal hábito, pues tengo que suplirlo con uno bueno. Okay. ¿Cuáles son sus recomendaciones en cuanto a esto, a la gente que nos está viendo y dicen, yo lucho con eso? Ayúdenme, por favor. Bueno, cada caso es diferente, ¿verdad? Analizarlo pues desde una perspectiva más íntima dentro de la frecuencia de la búsqueda de ayuda. Sobre todas las cosas, el individuo tiene que reconocer que necesita ayuda, ya sea de manera espiritual o de manera profesionalmente en la salud. Pero algunas alternativas, si estamos habituados a ese shot dopaminérgico, pues entonces vamos a prolongar esa recompensa y vamos a insertarnos en actividades que nos comprometan, que nos disciplinan, que nos readecúen a formar hábitos sanos. Eso demanda de mucha disciplina, de mucha fuerza de voluntad. Actividades físicas, por ejemplo, conexiones sociales, todo lo que tiene que ver con contemplar los pequeños detalles que tienen que ver con la naturaleza, con el día a día, y no acostumbrarnos a esa respuesta inmediata que muchas veces encontramos en la nueva era. Eso es como una desintoxicación, ¿verdad? Porque qué difícil es para alguien que está acostumbrado a ese tipo de imágenes empezar a observar lo bonito de la vida, como usted Correcto, y a entrar en horas de ayuno.
periodos de ayuno donde la persona que ya cayó en esa dependencia de la pornografía comprenda que necesita prolongar las horas en el que va y busca el consumo y debemos insertarlo en otras actividades donde también empiece a reiniciarse. Eso conlleva terapia, eso conlleva mucho apoyo. Como no, una de las recomendaciones que da la gente del Ministerio Libre en Cristo es hacer, creo que en las iglesias también lo implementan, que son los compañeros de responsabilidad, digamos. Un amigo cercano en quien yo confío mucho y en quien yo pueda confiar que estoy teniendo una batalla, que estoy teniendo una lucha. Obviamente esto ayuda mucho en el contexto de iglesia. Fuera de la iglesia probablemente sea un poquito más complicado porque en la iglesia yo tengo a un amigo que puede estar orando por mí y yo le puedo confesar y le puedo decir estoy luchando con esto, ayúdame, y la próxima vez que nos veamos y nos tomemos un café, entonces vamos a platicar y vos me vas a decir cómo vas con tu lucha. Y entender que hay alguien que conoce mi lucha, porque el problema a veces, no sé si usted coincide conmigo, es mantenerlo en lo oculto. El acompañamiento, pero recordemos que esto, como cualquier tipo de adicción, hay que trabajarla como tal. Ya, o sea, el hecho que haya una persona que te genere acompañamiento, apadrinamiento, también se le puede llamar, no significa que algún estrago psicológico de los que ya mencioné se haya quedado ahí para no irse. Entonces hay que recurrir a las herramientas en salud mental, o sea, una evaluación ya sea psicológica o psiquiátrica de tal manera que miremos si la personalidad solamente es la pornografía o se asocia a algún otro tipo de condicionante y ese solo es como parte del bolsón de todo el componente en la personalidad. Dicho sea de paso, dentro de la familia, que es el área más vulnerable de la sociedad, pues tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los adultos que tenemos al alcance la tecnología, que no es mala si la sabemos administrar, ¿verdad? Claro. Pero ya todo lo que conlleve a lo que el niño, la niña o el adolescente dentro de su curiosidad lo vea y lo vaya probando y lo vaya probando y lo vaya probando y dicho sea de paso, los padres también lo ven normal, pues obviamente tenemos que caer en una educación sana dentro de la familia para no motivarlos o no repetir las mismas prácticas, porque si no estamos generando mayores condicionantes o estragos en la salud mental de nuestros hijos también. Y doctora, a propósito de los niños, vamos a cerrar aquí, pero me gustaría probablemente coordinar con usted una segunda parte. Sentí que el tiempo se nos fue volando. La lluvia. Y la lluvia también creo que hizo su parte para hablar sobre cómo poder ayudar a nuestros niños, porque estamos viviendo un tiempo donde ellos son el blanco de muchos ataques y tiene mucho que ver con esto, el cine, la película, los redes sociales, etcétera, están como apabullando a nuestros niños en esa dirección. Finalmente, si alguien quisiera contactarse con usted está brindando atención psiquiátrica a muchas personas que la buscan. De hecho, antes de venirse aquí, tenía una paciente. ¿Cómo pueden contactar a las personas que están interesadas? Bueno, me encuentran en las redes sociales, en Facebook, en la Clínica de Especialidades Baruch, ahí pues ahí está normalmente la publicidad del consultorio, o a mi número es el 8736-8786 y de esa manera entonces nosotros nos podemos coordinar. Cómo no. Muchas gracias, doctora. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. El episodio número 27 del podcast Platicando con Carlos. Les prometo intentar por lo menos convencer a la doctora de que esté con nosotros en una segunda parte. Cuídense mucho, que tengan un feliz mediodía. Saludos para todos. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos.